Estimados compañeros participantes en el Seminario Internacional Vygotsquiano, que tanto el doctor Manuel Aguilar Tamayo como el doctor Holbrookman, tanto en Cuernavaca como en Nuevo México, han venido coordinando. Hoy nuevamente me expreso ante ustedes para dar continuidad a lo que venía exponiendo en el material anterior, material en el cual expresaba ante ustedes lo que considero eran los mitos, tradiciones y algunas ideas considero erróneas en torno a la persona de Lev S. Vygotsky y su obra. Esta ocasión me propongo hablar de lo que considero una pregunta crucial prácticamente a 100 años ya, por muy pocos años, de la aparición de Vygotsky en la historia de la psicología, particularmente en lo que era la naciente psicología en la Unión Soviética y que marca el desarrollo de nuestra disciplina hasta ahora, partiendo de una pregunta que es elemental. A 100 años de distancia, ¿cuáles son el conjunto de premisas, principios, ideas que podemos considerar como de relevancia, que trasciende a su época y que pudiéramos considerar como la vigencia del pensamiento y obra de Vygotsky o su herencia? Tomando en consideración lo que ya señalábamos en la exposición anterior, el primer problema que se plantea desde 1923 durante la realización del primer Congreso Panruso de Psiconeurología de toda la psicología en la ex-URSS, se venía planteando en una discusión trifásica o triádica. El primer elemento de la discusión fue el que, a diferencia del conductismo naciente en Estados Unidos en 1910 con la obra de John Broadus Watson, el surgimiento de la Gestalt, que en 1910 también aparece en los trabajos de Kurt Kofka y Wolfgang Keller. Sin embargo, ya en 1890 Christian von Ehrenfels había descrito el fenómeno FIO, fenómeno estroboscópico, que se expresa muy nítidamente en el fenómeno de la percepción de un movimiento aparente, lo cual cuestionaba los modelos empiristas hasta entonces dominantes en la explicación de los mecanismos de la percepción, pues parecía ser que si la persona percibe un movimiento inexistente objetivamente en la realidad, una de dos, o alucina, o dos, el carácter activo del sujeto percipiente sobre el objeto perceptible marca lo que para la psicología de la Gestalt viene a ser un carácter constructivo por parte del sujeto, a lo cual le llamaron configuración o Gestalt. No solamente tenemos claro que el objeto de la psicología en términos de la Gestalt y en términos del conductismo marcan el dilema de la psicología en este primer cuarto del siglo. Asimismo, como podemos tener presente, hacia el año de 1900 Sigmund Freud publica su interpretación de los sueños. Y a partir de ahí, en 1910, también está publicando, junto con Joseph Breuer, sus estudios sobre la histeria, hechos que marcan el surgimiento de otra aproximación teórica y metodológica sobre lo que algunos han considerado la psicología y que tiene que ver con el surgimiento del psicoanálisis. Estamos hablando en este momento de tres aproximaciones muy poderosas a lo largo del siglo XX: el psicoanálisis, la Gestalt y el conductismo. No podemos obviar los trabajos realizados por el psicólogo
que más que psicólogo era biólogo y epistemólogo, Jean Piaget en Neuchâtel, Suiza, y que marcaron el surgimiento de lo que posteriormente él denominó epistemología genética, que en una entrevista muy clara con Bringuieri publicada, entrevista con Piaget publicado en París, a pregunta expresa de su interés en la psicología del niño, la respuesta de Piaget es en tres sentidos contundente. La primera parte de la respuesta dice, mire, yo no soy psicólogo, soy biólogo y particularmente epistemólogo. La segunda cuestión de la respuesta es todavía más fundamental, porque le dice, tampoco me interesa el niño ni la psicología del niño. A mí me interesa comprender y explicar cómo se pasa de un nivel de menor conocimiento a un problema, a un nivel de mayor conocimiento. Este es evidentemente un problema epistemológico. Si la psicología de mi época no me permitía hacerlo, pues construyo una psicología ad hoc, adecuada para resolver este problema. Pero la psicología no me interesa, ni el niño. Si usted quiere saber algo de psicología del niño, acuda a la obra psicológica de Henri Vallon. Por su lado, Henri Vallon también venía trabajando y discutiendo sistemáticamente con Piaget, pero sí desde la psicología, estos asuntos de la evolución. En 1924, Piaget publica su trabajo El lenguaje y el pensamiento en el niño, trabajo que es el que critica Vygotsky, y en 1925 Henri Vallon hace su aparición con su tesis doctoral El niño turbulento o en turbulencia, l'enfant turbulent. Entonces debo decir que dentro del ámbito de la psicología en la Unión Soviética había una necesidad de demarcación, o de la psicología en la Unión Soviética. La demarcación empezó con el propósito de hacer una psicología fundada en los principios del marxismo. 2, una psicología materialista y dialéctica. Y 3, una psicología que respondiera a las necesidades sociales del nuevo Estado naciente. Entonces, dentro del ámbito de la psicología, sabemos prácticamente desde el siglo pasado, sin que ahorita profundicemos en las diferencias que existen entre los diferentes métodos, aproximaciones, objetos, algunos dicen paradigmas siguiendo la idea de Thomas S. Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, lo plantea muy claramente. El propósito de esta disciplina, del conocimiento científico, consiste en explicar desde sus orígenes, es decir, genéticamente, pero también desde su condicionalidad social e histórica, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores que nos permiten diferenciar el desarrollo de los procesos psicológicos básicos de los superiores y diferenciar cualitativamente el comportamiento humano del comportamiento de cualquier otra especie animal. Es decir, la finalidad de la psicología en esta expresión consistía en intentar comprender y elaborar modelos explicativos, teorías explicativas de lo que en exclusividad le pertenece al ser humano en sentido estrictamente psicológico. De otro modo, no tendría sentido la psicología si ya posteriormente, algunos años, con Konrad Lorenz, Nico Tinbergen, Eibesfeld, la misma Ladygina Koch, surgía la etología como una rama de la biología que se encarga de comprender y explicar el comportamiento animal. Y en virtud de que los humanos tenemos esa naturalidad animal claramente expresada desde Charles Darwin, no nos parecería que la psicología tuviera razón de ser si la etología fuese suficiente para explicar el origen, el desarrollo del comportamiento de todas las especies animales, incluyendo la especie humana. Eso naturalmente conduce a una pregunta: ¿qué es eso que específicamente le pertenece al ser humano? Y entonces asalta una segunda cuestión en la psicología naciente en la Unión Soviética. No solamente cuál es el objeto de la psicología, sino cuál es el carácter de lo psíquico.
Y en este sentido, denominaré a esta presentación en la vigencia y obra de Vygotsky, en un primer nivel de análisis, el objeto de la psicología y el carácter de lo psíquico. Vygotsky mismo, citando a Karl Marx en un fragmento del tomo 1 de su obra cumbre, El Capital, cita textualmente: una araña ejecuta operaciones semejantes a las de un tejedor, y una abeja avergüenza por la construcción de sus celdillas de cera a más de un arquitecto humano. Pero lo que ya por anticipado distingue al peor arquitecto de la mejor abeja es que el arquitecto, a diferencia de la abeja, construye la celdilla en su cabeza antes de construirla con cera, es decir, duplica el mundo en el objeto real y la representación anticipada del mismo. Al final del proceso de trabajo sale un resultado que ya estaba presente al principio del mismo en la representación del arquitecto, o sea, idealmente. Es decir, parece ser que además de duplicar el mundo en dos, el objeto y su representación, asimismo expresa el carácter activo e intencional de la actividad del sujeto de la actividad. En síntesis, bajo la perspectiva de Vygotsky, siguiendo a Karl Marx en esta idea del capital, lo que diferencia al ser humano de cualquier otra especie animal, en sentido estrictamente psicológico, es nada menos que ese comportamiento y esa competencia para representar la realidad en ideas. Duplicar el mundo y la imagen del mismo, todo ello permitiéndole, además, planificar su actividad, orientarla y dirigirla hacia un fin del cual tiene conciencia, motivo por el cual su actividad será autorregulada. Conciencia y autoconciencia serán entonces la esencia misma de este fenómeno. Sin embargo, no solamente estas dos categorías representan la particularidad misma de lo humano. Asimismo, la función autorreguladora de la actividad, en virtud de estos fenómenos de conciencia y autoconciencia, será la sustancia. Quiero decir que, en efecto, el problema no solamente consiste en tener conciencia de que existe una realidad objetiva fuera de nosotros, sino que además es imprescindible que tengamos conciencia de que nosotros somos los sujetos activos de esa actividad consciente y deliberada. En consecuencia, la actividad consciente y autorregulada del ser humano será el objeto mismo de la teoría e investigación en psicología. Pese a lo expresado, con lo expuesto no puede quedar de ningún modo resuelto el problema. Más bien, surgen nuevas interrogantes. ¿Esta cualidad del comportamiento humano ha existido siempre? ¿Cómo surge y se desarrolla esta cualidad? ¿Y cómo podemos aproximarnos a esta? Dentro de la psicología, algunas posturas teóricas, por ejemplo el psicoanálisis y la teoría de Jean Piaget, han sostenido que el ser humano, antes de manifestar una vida social, posee una existencia psicológica individual, sea esta narcisista, para el caso de Freud, o egocéntrica, para el caso de Piaget, y que con el desarrollo de las capacidades específicamente humanas, o no, puede éste acceder a la sociedad, se socializa. Con se ha dejado ver que sugieren que el desarrollo del comportamiento humano se sustenta en un conjunto de principios de carácter tendencial o pulsional, en un caso, o en la lógica del presente estadial, en el otro caso. Este tipo de explicaciones, desde luego, no son correctas al parecer de Vygotsky,
ya que como se deja ver, rechaza todas las tendencias que en lugar de explicar el fenómeno humano, decía Pierre Teilhard de Chardin, lo reducen a un conjunto de adjetivos que carecen de rigor científico, que califican lo que deben explicar y, en su lugar, propone partir del fenómeno mismo desde sus orígenes para poder observar in situ el génesis y el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Es así como con una aproximación histórico-genética llega a demostrar que es la existencia en sociedad la fuente del desarrollo de esta actividad psicológica superior. Es decir, muchos de los que nos han hablado de la herencia de Vygotsky omiten lo histórico y le endosan solo lo genético o lo cultural. Esto es, que en el desarrollo psicológico podemos observar una tendencia de la existencia social a lo personal y no a la inversa, como proponen Freud o Piaget. Vygotsky mismo señalará, según nos dice Luria, a diferencia del animal no humano, el hombre nace y vive en un mundo de objetos creados por el trabajo social y el mundo de personas con las que establece determinadas relaciones. Esto, desde su comienzo, forma sus procesos psicológicos. Los reflejos naturales del niño se reorganizan radicalmente por la acción, con o sobre el objeto. Se forman nuevos esquemas motores que crean una especie de molde de estos objetos. Los movimientos se van sometiendo a las propiedades objetivas de ellos. Pero el niño no solo vive en un mundo de objetos terminados, creados por el trabajo social. Desde el comienzo mismo de su vida, entabla siempre la necesaria relación con otras personas. Aprende el lenguaje objetivamente existente. Con su ayuda asimila la experiencia de generaciones. Todo ello se convierte en un factor decisivo para la formación de las funciones mentales superiores, que diferencian al ser humano del resto de los animales. Si la existencia en sociedad es el fundamento de los orígenes del individuo humano, podemos comprender fácilmente que el comportamiento desde sus orígenes se encuentra regulado por el grupo. Posteriormente, el comportamiento será autorregulado, puesto que el individuo ha interiorizado, pasado del grupo hacia sí, de fuera hacia adentro, la actividad que desarrolla. Ha pasado de una actividad interpsicológica a una intrapsicológica. Para precisar mejor, retomaremos un pasaje de una de las obras clásicas de L.S. Vygotsky, La psicología del arte. El objeto de la psicología social, nos dice, es justamente la psiquis del hombre individual. ¿En qué consiste entonces el objeto de la psicología colectiva en el sentido propio del término? Pregunta Vygotsky. Si en nosotros todo es social. Pero eso no significa de ninguna manera que decididamente todas las propiedades de la psiquis de un hombre aislado son inherentes a todos los otros miembros del grupo dado. Solo cierta parte de la psicología personal puede considerarse pertenencia del colectivo dado, y justamente esta parte de la psiquis personal en su manifestación colectiva es la que estudia siempre la psicología colectiva. En consecuencia, en lugar de la psicología social e individual, hay que diferenciar la psicología individual y la colectiva, pues ambas, en principio, son sociales. Esto cobra especial relevancia, puesto que desmitifica desde hace más de 75 años la idea de que lo individual no es social y lo colectivo sí lo es, error que venimos arrastrando en nuestra práctica con funestos resultados. Al decir de Jerome Brunner, 1988, si hemos aprendido algo del oscuro pasaje de la historia en el cual nos encontramos ahora, es que el hombre, sin duda,
no es una isla completa en sí misma, sino una parte de la cultura que hereda y luego recrea. El poder para recrear la realidad, para reinventar la cultura, lo define. Si aprendimos esto, llegaremos a admitir, dice Brunner, que este es el punto donde una teoría del desarrollo debe comenzar su discusión sobre la mente. Con base en estos postulados y principios fundamentales, es que Vygotsky nos desliza al problema capital de su teoría: el paso de la actividad externa en el grupo a una actividad interna en el individuo. Entonces entremos al método instrumental en psicología. En el proceso del desarrollo, nos dice Vygotsky, el niño asimila no solo el contenido de la experiencia cultural, sino también los medios de pensamiento cultural, los procedimientos y las formas de comportamiento cultural. En la base de esos procedimientos se encuentra la utilización de determinados signos culturales, el dominio de tales signos culturales o instrumentos psicológicos, y por su intermedio de la función psicológica natural genera siempre un desarrollo, es decir, eleva la función dada a un grado superior, aumenta y amplifica su actividad. No requerimos, seguramente, una vasta formación teórica para darnos cuenta de que de entre todas las especies animales existentes sobre la faz de la Tierra, solo una, y solamente una, requiere un largo proceso del desarrollo y aprendizaje para poseer los elementos que le permitan vivir y responder adecuadamente a las exigencias de su colectividad. Esta especie, que tiene la infancia más prolongada como preludio de su formación adulta, es la especie humana, y en consecuencia es la especie que tiene la incompetencia más larga a lo largo de su desarrollo. Tampoco necesitamos de mucha astucia científica para percatarnos de que al momento de su nacimiento es el más incapaz e inútil para sobrevivir por sí mismo, que como ser es totalmente dependiente de su grupo familiar o de los adultos que con él conviven. Es decir, que para sobrevivir requiere de la relación activa con otros miembros de su especie, poseedores, estos últimos, de la experiencia sociocultural requerida. Dicho de otra manera, para que un niño pueda desarrollarse como individuo, como persona, como personalidad, requiere por fuerza la presencia de otros que no son él. El yo se construye a expensas del otro. El otro y el yo, dos realidades, un mismo proceso. En este aspecto, la coincidencia es verdaderamente asombrosa con los planteamientos desarrollados por Henri Vallon en su ya clásico trabajo El papel del otro en la formación de la conciencia del yo. Y a pesar de la nota de pie de página que aparece en Pensamiento y Lenguaje, donde dicen, el psicólogo Henri Vallon era un psicólogo revisionista y equivocado en Francia. Solo por esta tesis considero Vygotsky no hizo esa afirmación. Al momento de su nacimiento, el niño es incapaz, hasta no probar lo contrario, de pensar, comprender el lenguaje, articularlo, memorizar voluntariamente, orientar voluntariamente su comportamiento hacia fines, valores éticos o estéticamente la realidad, etc. Empero, dentro de su colectividad, esta gama de procesos existen ya y se desarrollan. Esta serie de reflexiones nos lleva a plantear la siguiente cuestión: si la experiencia sociocultural e histórica y los procedimientos psicológicos que permiten su apropiación existen y se expresan dentro de la colectividad a la cual se integra el niño, ¿cómo se apropia de estos? O para una mejor precisión, ¿cómo los interioriza? Para ello requiere de algún instrumento existente en la colectividad o únicamente se sirve
de los mecanismos sensoperceptivos y motores de que dispone y tempranamente desarrolla, qué es lo que el niño se apropia de su medio y qué es lo que construye. Al parecer, la respuesta la encontramos siguiendo el curso de la formación en el niño de dichos procesos psicológicos superiores. Esto es, un método genético nos permitirá encontrar la solución a esta cuestión. Como acertadamente hubiera señalado Blonsky, uno de los psicólogos soviéticos que también trabajaron estos asuntos, el comportamiento puede ser comprendido solo como historia del comportamiento. Y otra vez la noción de historia, noción que los psicólogos que hablan de la psicología cultural de Vygotsky han omitido, no considero deliberadamente, pero sí por ignorancia. Vygotsky ha sido tradicionalmente considerado un psicólogo del desarrollo y también un psicólogo del lenguaje. Sin embargo, es esta una visión limitada, dado que la inserción del mismo en el desarrollo del niño, más que por finalidad, fue por principio. Y esto no podía ser de otro modo, dado que la única posibilidad de ver el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores estaba en el seguimiento de estas durante la evolución del niño. Ahora bien, como previamente señalábamos, si la perspectiva debe ser genética, también debe ser evolutiva. El desarrollo es sólo posible a través de la interacción y la interactividad social. En la interacción e interactividad sociales, el niño por lo menos realiza dos procesos fundamentales: la comunicación y la interiorización de los valores sociales y culturales. Para tal efecto, requiere de un instrumento que en esencia permita la realización de las dos funciones antes enunciadas. En el plano colectivo sirve como medio de la comunicación, actividad interpsicológica, y en el plano individual como medio de reflexión, actividad intrapsicológica, o como medio de interiorización. Tal instrumento, al parecer, no puede ser otro que el lenguaje. A través del lenguaje realiza una actividad representacional y comunicacional, procesos que repercuten y caracterizan la formación y desarrollo del psiquismo. La interiorización de un instrumento cultural tan importante como el lenguaje hace que la relación del sujeto con el entorno sea una relación mediatizada semióticamente. No consideramos pertinente en esta ocasión profundizar el aspecto semiótico y representacional del psiquismo, ya que este aspecto requiere por sí mismo muchas horas de discusión. Por ello, para tratar de cerrar esta breve exposición, nos referiremos al aspecto más inmediato de aplicación de la teoría de Vygotsky, a saber, la educación. Pese a que los estudios más contemporáneos, por ejemplo, los realizados por Jane Goodall o Franz de Waal en torno a las competencias cognitivas y simbólicas de los primates, chimpancés, bonobos y gorilas, evidencian un comportamiento gregario sumamente complejo y una intervención directa por parte de los adultos para favorecer el desarrollo y el aprendizaje de los miembros más jóvenes, pero nunca es comparable con el que los adultos humanos realizan para favorecer los mismos procesos. Según refiere Brunner, citando a Hind, por regla general, las madres de los primates no humanos parecen no enseñar a sus hijos. En numerosas especies no humanas se ha observado que la madre se separa un poco de su hijo y luego coopera mientras éste gatea hasta ella. Monos aulladores, Carpenter, 1943, Macaco Rhesus, Hind, Rower y Spencer Booth, 1964, Gorilas, Schaller, 1963, Chimpancés, Van Leeuwenhoek-Gosdal, 1968. Esto tiene como efecto estimular a la cría para que ande, pero difícilmente puede llamarse enseñanza. Sin embargo, es evidente que las crías aprenden muchísimo de sus madres, sobre todo en el contexto de las conductas de evitación de las serpientes, difieren entre los monos de laboratorio y los que han sido criados en libertad, y es posible que dependa en parte del ejemplo de los padres. A pesar de lo que hemos señalado,
es evidente que no existe propositividad en la transmisión de la experiencia. Por el contrario, en la especie humana resulta claro no solo que el niño tiene que apropiarse de la experiencia social, sino que también los adultos se proponen de alguna manera transmitir dicha experiencia social a las nuevas generaciones. Vygotsky, en consecuencia con los planteamientos señalados antes, se propone organizar una propuesta que permita comprender y estructurar la labor educativa escolar al vincular tal proceso del desarrollo con el aprendizaje. Para Vygotsky, el aprendizaje permite promover el desarrollo del niño y no únicamente seguirlo, como es el caso de Piaget. Según señala Vygotsky, durante el desarrollo del niño, encontramos permanentemente dos momentos: el nivel de desarrollo alcanzado y el nivel de desarrollo próximo. Por nivel de desarrollo alcanzado comprende todo el conjunto de tareas que el niño por sí mismo, sin ayuda de nadie, es capaz de realizar, puesto que las ha interiorizado ya. En tanto que el nivel de desarrollo próximo incluye todo el conjunto de tareas que no siendo capaz de realizar por sí mismo, es, sin embargo, capaz de realizar con el apoyo, guía u orientación de los adultos o jóvenes mejor entrenados que él. Eso significa que para garantizar el paso de un nivel de desarrollo alcanzado a un nivel de desarrollo próximo, a través del aprendizaje, debemos organizar la actividad interpsicológica de modo tal que el niño se apropie de aquello que grupalmente puede realizarse para que posteriormente pueda hacerlo individualmente, intrapsicológicamente. Para ello debe necesariamente establecer relaciones con otros miembros de su especie, a la vez que debe establecer comunicación permanente con los otros. Ahora bien, estas relaciones y vínculos comunicacionales requieren forzosamente que el niño se apropie del instrumento que garantice tales vínculos y relaciones. Este instrumento es, como ya lo mencionamos antes, el lenguaje. Pero todavía más, el lenguaje es también el instrumento pedagógico por excelencia. A través del lenguaje, sobre todo el lenguaje escrito, es posible generalizar la experiencia de una manera simbólica y formal. En el lenguaje escrito puede conservarse y adquirirse la experiencia social e histórica. La escuela se sirve por excelencia del lenguaje oral y escrito para garantizar el aprendizaje. Como vemos, pues, con el trabajo de L.S. Vygotsky queda perfectamente claro que la psiquis del hombre y por lo mismo la psicología son sociales por su origen, desarrollo y manifestación. En la próxima colaboración y presentación, entonces abordaré, ahora sí, el asunto del pensamiento, el lenguaje, el significado, conceptos. Hasta la próxima.